estamos de regreso en este espacio financiero del fin de semana. A lo largo de toda la semana, alguien que ha dedicado mucho tiempo a todo lo que tiene que ver, bueno, no de la última semana, de los últimos años, es el presidente de la Conducef, don Mario Di Constanzo, con quien vamos a platicar más adelante, porque se está llevando la Semana de Educación Financiera, lo que es ya toda una tradición para la Conducef, impulsada por la Conducef, impulsada por la Secretaría de Hacienda y también impulsada por la banca. Pero tú, Fer G. Tamayo, saliste a la calle y le preguntaste a la gente sobre la cultura financiera, si tienen o no tienen. ¿Qué fue lo que te encontraste, Fernanda? Claro, salí a la calle a preguntarles si creen que en México tenemos esa cultura y un señor me responde y me dice, ¿y usted sí o no? Y yo, sí, algo así. ¿Y si la tienes o no la tienes? La verdad no. Ah, bueno, pues entonces ahorita vamos a escuchar el sondeo, claro, y después regresamos para platicar con el presidente de la Conducef, don Mario Di Constanzo. Eso es lo que piensa la gente y esto es lo que le respondió a Fernanda G. Tamayo, la gente, sobre la educación financiera. ¿Considera que en México tenemos una educación financiera? No, yo creo que nos falta mucho. Yo me dedico a lo que es educación, todo lo que es financiero, y la verdad no tenemos mucha cultura. No, porque realmente la educación financiera debe empezar desde niños, ¿sí? Y aquí en las escuelas, teniendo la educación que tenemos actualmente, definitivamente no. No, porque, bueno, en mi experiencia, mis papás no me enseñaron a ahorrar y obviamente eso tiene consecuencias a futuro, ¿no? No, nos hace falta mucho para saber cómo manejar nuestras tarjetas de crédito. La verdad no creo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces agarra uno y gasta uno más de lo que es, ¿no? No la hay porque gastamos a manos llenas y no tenemos un tope, pues gastamos y gastamos. Pues yo creo que no realmente, creo que faltan recursos, los presupuestos son bajos, sin embargo pues yo no diría que eso es un obstáculo, ¿no? No. Porque se ha visto, o sea, de los problemas que ha habido con la gente que no sabe, y con ellos son con los que más se encajan, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay cohesión financiera, o sea, educación, como dices. ¿O sí la hay? No, yo creo que no. Yo creo que falta mucho por hacer y sobre todo que en las escuelas se les debe de enseñar educación financiera a los niños. Ya estamos de vuelta. Interesante lo que opina la gente, interesante ver si falta o no falta cultura financiera, pero para ello vamos a platicar con el presidente de la Conducef, Mario Di Constanzo, que está en la línea telefónica, y apreciamos mucho que nos conteste este fin de semana. Don Mario, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, Mario, gracias por la entrevista. Pues se está llevando a cabo, inició el lunes pasado, el lunes de esta semana, la Semana de Educación Financiera. Tú estás muy comprometido desde la Conducef y desde antes, desde que eras legislador, desde que has estado caminando en la función pública, has estado muy, muy involucrado y has estado muy preocupado por generar este tema de cultura financiera. ¿Cómo inició la semana? ¿Qué fue lo que ofreció la semana? ¿Cuál fue la diferencia de esta semana a las otras semanas de educación financiera? Mira, yo creo que la principal diferencia en esta ocasión es que el despliegue de actividades de la Conducef le dio mucha importancia a dos aspectos, ¿no? Primero, a las actividades en las entidades hacia el interior de la República, es decir, este año estamos cerrando la semana, porque concluye el día de mañana, con más de 1,100 actividades en los estados hacia el interior de la República, organizados por las delegaciones de la Conducef. Tuvimos la participación activa de más de 131 escuelas primarias, secundarias, preparatorias, y tuvimos la participación de más de 110 universidades públicas y privadas. Esto es muy importante, y la segunda vertiente es que cada día más nos enfocamos con temas dirigidos a la niñez, a los niños. Creo que la educación financiera es para todos y debemos empezar a fomentarla, a inducirla desde niños. Pocas personas realmente, por ejemplo, leen sus contratos.
leen los contratos de los productos financieros que adquieren. Casi siempre, si obtenemos un crédito para auto, fue porque alguien nos lo ofreció. Y rara vez nos ponemos a buscar en las herramientas, incluso que ya ha puesto la Conducef a disposición de todos los usuarios, cuál es la opción que mejor nos conviene. Lo mismo sucede con las tarjetas de crédito. Otra vertiente muy importante en la que esta semana que está concluyendo le ha dado mucha importancia a la Conducef es a fomentar la cultura del ahorro. Creo que inducir la cultura del ahorro en todas sus vertientes, es decir, ahorro para imprevistos, ahorro para proyectos a mediano plazo e inclusive el ahorro para el futuro a través de las Afores, pues es otro tema en el que hemos hecho mucho énfasis, porque si bien es cierto, nosotros llegamos, yo diría cualquier entidad financiera, y pedimos información sobre un crédito, nos van a sacar 20 panfletos. Sí. Si pedimos información sobre ahorro, a lo mejor nos sacan uno. Luego, entonces, y la base de unas finanzas sanas es una presupuestación, es decir, que nosotros hagamos un presupuesto personal, familiar, que también nos permita generar ahorro. La base de los proyectos hacia futuro puede ser un proyecto personal, un negocio, un gusto, porque se vale tener gustos, pues parten fundamentalmente o deben de partir del ahorro. Cuando tenemos una mala planeación financiera, una poca información financiera, pagamos más y tenemos el fantasma del sobreendeudamiento. Yo te daría un ejemplo. Hablando de créditos de nómina, la Conducef ha puesto un simulador, ya está incluso en versión para celular, en el que tú puedes comparar cuál es el oferente o la entidad financiera, ya sea banco o SOFOM, que te da las mejores condiciones para un préstamo o un crédito de nómina. En el entendido de que tú en un crédito de nómina te puedes encontrar tasas que rondan entre el 20, 24, 26% o tasas que están arriba del 100%. Entonces, tú imagínate la decisión de un consumidor que a lo mejor le ofrecieron este crédito de nómina, no compara o no está enterado de que hay otras opciones y acaba pagando tasas del 80, 90, 100% por un crédito de nómina. Cuando si se mete, por ejemplo, al buró de entidades financieras, si se mete a los simuladores de Conducef, pues se podría dar cuenta de que hay opciones más baratas, utilizar un producto, utilizar un servicio financiero de manera más eficiente y ahorrándose dinero en el pago de intereses pues a su bolsillo. De ese tamaño es la diferencia que puede haber entre una persona que tiene información y educación financiera y que sabe aplicarla y una persona pues que desafortunadamente no la tiene o no se informa y simplemente toma las opciones en el mercado como se las van ofreciendo. Por eso es que en la sede central este año, que inició el jueves y concluye el día de mañana domingo, pues precisamente también se tuvieron algo así como más de 1,500 eventos dentro de la sede central, aquí en el Paseo de la Juventud, en la Puerta de los Leones de Chapultepec. Hubo ya, ha habido todavía, porque el día de mañana concluye, pues una feria de información financiera enfocada a los niños. Por ejemplo, está el pabellón de Visa, donde la NFL está patrocinando y está mira, qué interesante. Visa, haciendo juegos de fútbol americano, pero con un fondo de educación financiera. Tuvimos el viernes en el pabellón de Conducef personajes de Plaza Sésamo jugando con los niños, pero jugando juegos de educación financiera. Tenemos el memorama financiero, por ejemplo, tenemos la OCA, tenemos un serpientes y escaleras, que son juegos pues tradicionales mexicanos, yo te diría, o por lo menos que juega la niñez o que jugamos alguna vez, con contenido y con preguntas que tienen que ver con finanzas, ¿no? Desde luego los temas fundamentales pues son presupuesto, ahorro, inversión, uso eficiente del crédito, consejos para microempresarios, cómo manejar tus finanzas cuando eres empresario o microempresario para que no revuelvas por lo que te ingresa el negocio con el pago de tu tarjeta de crédito y puedas tener
pues éxito en tus proyectos. Creo que esto es importante, la cultura del seguro. Sí. Se cree que en México los seguros son muy costosos, y si bien es cierto hay seguros muy costosos, también hay seguros básicos estandarizados que, por ejemplo, para un automóvil nos permiten, por ejemplo, por una cuota anual de aproximadamente 1,200, 1,300 pesos, obtener un seguro de cobertura limitada, pero siempre es mejor algo que nada. Luego, entonces, también se difundió esto, desde luego, cómo leer tu estado de cuenta de tu Afore. Hay gente que no se preocupa por su Afore. De por sí son medio complicados los estados de cuenta. Sí. Y luego, hay gente que no se preocupa por su Afore hasta que ya se va a pensionar. En ese momento es tarde, pues, para aumentar tu ahorro voluntario. Muchas veces o quizá viene mal el nombre y ni siquiera te dice cuenta y tienes que hacer ahí un trámite de todo lo que tiene que ver atrás, ¿no? Así es, o no sabes a veces ni siquiera en qué Afore estás, ¿no? Exacto. Y luego vienen las prisas, porque como tú dices, a veces están mal los nombres, se atrasan las cosas y esto juega contra ti. Por eso es bien importante tener esta cultura, esta educación financiera desde que iniciamos nuestra vida laboral y desde niños en casa. Oye, Mario, estamos platicando con el presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF, Mario Di Constanzo. Mario, ¿cuándo veremos en las escuelas, desde, no sé, temprana edad, primaria, por así decirlo, que comencemos a ver materias que traten y que toquen temas de educación financiera? Tú lo acabas de decir, es bien importante. Luego ni siquiera estamos habituados a leer mínimamente los contratos, ni siquiera sabemos o sacamos un crédito de una tienda departamental y ni siquiera conocemos cuáles son las reglas, ni siquiera potenciamos los créditos, porque en verdad, si nosotros hoy compramos algo y somos totaleros, pues les estamos sacando y les estamos, por así decirlo, metiéndoles más o menos un gol, porque nos estamos financiando de una manera inteligente nuestras compras. Hay tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Desde luego, y desde luego que es bien importante lo que tú mencionas acerca de el tener esta educación financiera. El subsecretario Portela, en la conferencia de prensa del inicio de la semana, creo que hizo un anuncio muy importante. Él, pues, es integrante muy activo del Comité de Educación Financiera, y aseguró, y bueno, en eso estamos trabajando, que antes de concluir este año se presentará la estrategia de educación financiera, la estrategia nacional, y que incluye ya la inserción de algunos temas desde primaria, desde secundaria, para que desde niños pues se tenga esta cultura. De hecho, yo te diría, la CONDUCEF tiene, desde luego los estamos actualizando, pero tiene guías para maestros. Es decir, los maestros o las escuelas que estén interesadas, pues también nosotros les podemos dar estas guías para sus maestros, para que vayan incluyendo paulatinamente. Claro que si esto se hiciera pues ya a nivel general, a nivel política pública, la decisión pues sería muy importante, y sobre todo pues he tenido la oportunidad en años anteriores de acudir a la OSD y hablar sobre temas de educación financiera. Sí. Y sí es importante y llama la atención que muchos países de la OSD, incluso que no son miembros de la OSD, ya están incluyendo en sus planes de estudio temas de educación financiera para niños. A propósito, y si me puedo extender un poquito, claro. Mira, ahorita estamos viendo, por ejemplo, en los mercados financieros, y hay un tema del que se ha hablado mucho, y es la depreciación del tipo de cambio. Entonces, un tema, por ejemplo, de educación financiera puede ser realmente cómo a ti, usuario, ciudadano, ¿te impacta o no te impacta? ¿Te impacta o no te impacta? Exactamente. ¿Cuándo te impacta, cuándo no te impacta? En principio te diría, lo que hemos visto hasta ahora, que el tipo de cambio no se refleja en un incremento en los precios, al ciudadano común y corriente como nosotros, como tú y yo, no nos afecta. Claro. Si tú y yo pues compráramos dulces y chocolates en Estados Unidos, pues a lo mejor nos afectaría. Claro. Si tú y yo viajáramos constantemente o vacacionáramos constantemente allá, pues a lo mejor nos afectaría. Al ciudadano común y corriente, como tú y yo,
que salimos a trabajar, que lo usamos a nuestra casa, que a lo mejor vamos al cine, que a lo mejor pues nos vamos a tomar un café con la esposa, con la novia o con la amiga, o vamos a cenar, en este momento no nos afecta y no tiene un impacto directo. Estos temas se podrían ir incluyendo, y además tenemos una sociedad mejor informada, porque además entre mejor informados tengamos a nuestros usuarios, serán mejores consumidores de manera más eficaz y eficiente. Se hace un círculo virtuoso. Mario Di Constanzo, por último nos queda un minutito. ¿Quiénes participan? La banca privada, la banca, ¿qué papel juega en esta semana financiera? La banca privada juega un papel muy importante. De hecho, debo decirlo, ellos aportan una cantidad de recursos para la organización, aportan presencia, aportan material de educación, por ejemplo, movicines, audiocines, aulas móviles, como el caso de Bancomer, Banamex, por ejemplo, Banco Azteca, que tienen una presencia muy importante, entre otros bancos. Yo te diría, hay 16 bancos con una presencia, aseguradoras, instituciones gubernamentales, pues está Conducef, Hacienda, NAFIN, con este programa de emprendedores, está Fobiste, creo que de hecho tuvo o va a tener presencia, estuvo hasta el INAI para la protección de datos personales. No, pues interesante, muy completa, ¿no? Bastante completa, y creo que la vamos mejorando año con año. Perfecto. Y esperemos pues seguir con este esfuerzo. Pues Mario Di Constanzo, en verdad un gusto poder charlar contigo esta mañana. Siempre es interesante ver lo que está haciendo la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, y ya a ver si en otra charla podemos platicar de el Buró de Entidades Financieras, todo lo que estás haciendo también en relación a las quejas, cómo van en el trato con los usuarios, todo eso que mes con mes nos estás informando, llamas a conferencias de prensa muy interesantes, y bueno, pues estar al tanto de todo lo que ocurre. Mario, en verdad muchas gracias y que tengas un estupendo fin de semana, y mañana mucho éxito en la clausura de la semana de esta educación financiera. Muchas gracias a ti, Jaime, y gracias por ayudarnos a difundir esta información. Felicidades. Que estés muy bien. Mario Di Constanzo, él es el presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF. Así es como llegamos al final de la radio. Vamos a continuar en la televisión todavía una hora más. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fer. Bueno, te veo en un ratito más. Nada más en el corte, no pasa nada. Vamos a una pausa, regresamos. Mañana aquí nos escuchamos en punto de las 7.